La fuerza japonesa amenazaba con atrapar a los estadounidenses a menos que escaparan en la dirección por la que habían venido, hacia el pueblo de Nepunga. La sección de Weston fue la que evitó que les atraparan, y así pudieron llegar a tiempo a Nepunga. Recomendé por radio al batallón que me trasladaran hacia el sur. Desde esta posición podría bloquear a cualquier fuerza enemiga que viniera del sur y mantener abierta la ruta de escape para la evacuación de los dos batallones. Durante esos 3 días y 4 noches tuve que retirarme a menudo para evitar que me rodearan o me aislaran. Fue una experiencia complicada y una situación constantemente cambiante. Mientras la sección de Weston luchaba para detener el avance enemigo, el tercer batallón se dirigía a Hamsingyuan. Los aproximadamente 800 hombres del segundo batallón corrían hacia Nepunga en espera del inevitable ataque japonés. El segundo batallón tenía órdenes de permanecer allí para bloquear el camino, y que de este modo los japoneses no pudiesen llegar más al norte y atacar otra vez a los chinos. Para entonces, las terribles condiciones birmanas y la dura lucha se estaban cobrando un alto precio en la unidad 5307. Las enfermedades y la pérdida de peso debido a la malnutrición afectaban a muchos hombres. El primer comandante de los merodeadores, el coronel Charles Hunter, volvió a ponerse al mando cuando el general Merrill tuvo que ser evacuado debido a problemas con el corazón. El 28 de marzo de 1944, los japoneses empezaron a acorralar al exhausto segundo batallón. Y la unidad japonesa que yo había estado retrasando puso cerco a todo el batallón al cabo de 12 horas. Así descubrimos que no nos habíamos enfrentado a un batallón, sino a un regimiento. Nepunga pronto fue conocida como la colina de los gusanos, por los varios centenares de japoneses muertos que yacían rodeando el perímetro, y por los cadáveres de unos 100 caballos y mulas, cubiertos por millones de moscas azules. Tras varios días el olor era tan penetrante que se olía a casi 2 kilómetros de distancia. Durante el asedio, muchos suministros empezaron a escasear dramáticamente, incluido el agua. En Nepunga, los japoneses capturaron el único pozo de agua del lugar, y no había ninguna otra manera de conseguirla. El 30 de marzo, una patrulla de reconocimiento de los merodeadores salió del perímetro de Nepunga con la misión de comprobar si el pozo de agua se podía recuperar. Por desgracia, volvieron por el extremo equivocado del perímetro. Y cuando entraron, los hombres no sabían que eran de los nuestros, y les dispararon. Ahí murió mi mejor amigo, además de otros hombres del equipo. Esas cosas pasan, lo sé. Hay gente que se escandaliza, pero así es la guerra, al fin y al cabo. Al llegar el 8º día de asedio, el teniente Edward McLogan ordenó a uno de sus intérpretes Nisei que se infiltrara en la posición enemiga. Hicimos varios trabajos, y uno de ellos era realizar escuchas al enemigo. Nos acercábamos arrastrándonos, y la mayoría de las veces solo se trataba de charlas normales, pero en algunas ocasiones el enemigo nos reveló sus planes. Roy Matsumoto estaba de misión en la jungla una madrugada y escuchó una conversación entre japoneses en la que decían que harían un ataque banzai por la mañana. Por supuesto, pasó informe del incidente al oficial de mando y lo preparamos todo para recibir ese anticipado ataque banzai. Eran fanáticos. Se lanzaban directos hacia las ametralladoras una y otra vez. Teníamos tantos cadáveres delante de nuestras ametralladoras que teníamos que apartarlos para poder seguir disparando. El coraje de Roy Matsumoto había evitado el desastre total. Si no hubiésemos obtenido esa información, probablemente habrían roto el perímetro y quizás se habrían adueñado de toda la zona. Mientras el segundo batallón resistía como podía, el tercer batallón intentó conquistar el bastión japonés lanzando ataques desde su base en Hamsingyang.
El enemigo patrullaba todo el camino hasta Samxingyang. Tuvimos que abrirnos paso a lo largo de 6 kilómetros de resistencia para conseguir ayudar al batallón atrapado. El 2 de abril, los estadounidenses recibieron 2 obuses de 75 milímetros que les lanzaron desde el aire. Al fin los merodeadores disponían de piezas de artillería. 4 días más tarde llegó el primer batallón, que no había comido durante días, para ayudar en la liberación de sus compañeros. Cuando la batalla de Shadusub terminó, salimos a marchas forzadas con la misión de intentar rescatar al segundo batallón, que estaba sitiado en Napunga. El domingo de Pascua por la mañana, el 9 de abril de 1944, tras 12 días de implacable lucha, el asedio terminó. Los japoneses se habían retirado. Cuando finalizó la batalla de Nepunga, las bajas y las enfermedades habían reducido a los merodeadores a 1.400 hombres, la mitad de la fuerza original. Las tropas estaban tan agotadas que el mando determinó que la unidad 5307 no podía seguir así. Nuevamente circuló el rumor de que los merodeadores serían evacuados de Birmania. No fue así. Faltaba todavía la misión más difícil. El 17 de abril de 1944, el general Joseph Stilwell y el general Frank Merrill, recuperado de su infarto y nuevamente al mando de los merodeadores, se reunieron para planear la tercera misión. El objetivo era el campo aéreo cercano a la ciudad de Myitkyina. La pista de aterrizaje japonesa de Myitkyina tenía una gran importancia estratégica. Y si lográbamos apoderarnos de ella, podíamos evitar que la usasen para interceptar con sus cazas a nuestros C-47 y a nuestros aviones de suministros que iban de India a China a 6.400 metros de altura sobre el Himalaya, cargados con municiones y abastecimientos para el ejército chino. Pero los merodeadores no estaban en condiciones de realizar otra misión. Primero, la unidad tenía que ser reforzada. Cada batallón dispuso de nuevas tropas, sobre todo soldados chinos y luchadores birmanos, conocidos como Kachins. Los Kachins eran la tribu que dominaba el norte de Birmania. Vivían en pueblos de las montañas y conocían bien el territorio. Y tenían un sexto sentido para saber quién se hallaba por la zona. Te decían que los japoneses se acercaban al siguiente pueblo antes de que nadie los viera. Fue una suerte que estuvieran de nuestro lado. Odiaban a los japoneses. Los merodeadores se esforzaron para tener buena relación con sus aliados nativos. Aquí, en un momento de descanso que eran poco habituales, el general Merrill y otros merodeadores bailan con los Kachins. Después de reorganizarse, los merodeadores estaban preparados. En un esfuerzo por levantar la bajísima moral de las tropas, Stilwell y Merrill prometieron a los hombres que les sacarían de Birmania en cuanto capturaran el campo aéreo de Myitkyina. Para llegar a Myitkyina, a 105 kilómetros de distancia, los merodeadores tenían que cruzar las montañas conocidas como los Montes Kumon. Cruzar ese camino de montaña fue una tarea extremadamente dura y difícil. El día que emprendimos la marcha empezaban los monzones. Caían unos 5.000 milímetros de lluvia al año en el norte de Birmania. Bueno, los monzones eran como telones de agua que caían. Intentar caminar bajo ellos era tarea casi imposible. Los encargados de las mulas siempre tenían problemas con los animales. Y cuando llegaron los monzones, las mulas resbalaban y caían. Y algunas murieron despeñadas con nuestros suministros sujetos en sus lomos. Durante el viaje hacia Myitkyina, los merodeadores se enfrentaron a un nuevo enemigo mortal. El tifus o la fiebre Shichimiguchi era el enemigo más peligroso. Y no supimos que existía hasta que cruzamos la montaña de camino a nuestra tercera misión. Era un paso de montaña de 2.000 metros
y recibimos un mensaje de radio que nos comunicó que habíamos contraído esa enfermedad. Lo que ocurría es que rápidamente la fiebre llegaba hasta los 40 grados. Si no evacuábamos inmediatamente a los afectados, todos ellos morirían. Más de 40 miembros de los merodeadores de Merrill murieron de tifus. Para empeorar las cosas, la capacidad de luchar contra la enfermedad se veía muy mermada por la dieta de los merodeadores. El tema de la comida era increíble y horrible. Únicamente teníamos raciones K, que parecían ladrillos. Las raciones K eran en principio solo para casos de emergencia. En realidad, eran para los pilotos derribados que tenían que sobrevivir 2 o 3 días antes de que los rescataran. No estaban pensadas para hombres que cargaban pesadas mochilas y que llevaban 3 meses luchando. Algunos de los hombres perdieron 15, 20, 30 o incluso 35 kilos. Pero no podíamos hacer nada, teníamos que seguir adelante. Tenías que seguir el ritmo de las tropas o te dejaban atrás. Intentábamos ayudarnos los unos a los otros de vez en cuando,